en un primero o segundo nivel de complejidad. Entonces, que es donde ustedes van a estar. Entonces, siempre recordar que la atención de un intoxicado inicia con la reanimación. O sea, que el intoxicado, antes de cualquier otra medida, ¿sí?, es la reanimación en caso de que el paciente lo necesite. Entonces, incluyendo, pues obviamente, la intubación orotraqueal si esa es necesaria, ¿sí? Eso nos lo explicó bien Iván. Después de que el paciente se ha estabilizado, entonces ya vienen cosas generales de saber el por qué lo hizo, con qué lo hizo, cuándo lo hizo, ¿sí? Y esto, cuánta cantidad del tóxico ingirió. Y eso a veces se consigue esta información, otras veces queda hueco porque el paciente no llega con los elementos o las drogas o lo que haya ingerido. Pero bueno, lo ideal sería que uno tuviera esos datos, pero a veces no los tiene. Y vendrá unas medidas generales de la destoxificación de ese paciente. Entonces empezarán, por ejemplo, si las cosas fueron por la piel o las mucosas o la conjuntiva, pues empezar a limpiar esta zona. Entonces, lavado de la piel con agua y jabón, lavado de la conjuntiva con solución salina normal, ojalá usando primero anestésicos tópicos para que tolere un lavado, porque es un lavado con 2000 por lo menos de solución salina. Entonces, va a irritar los ojos y el paciente a veces no lo tolera. Y después vendrá en los pacientes que se han intoxicado por productos que han ingerido, entonces mirar algunas cosas. Bueno, ¿qué le puedo hacer a ese paciente? Entonces, digamos que si a ese paciente, hay que hacerse una pregunta siempre. ¿El paciente se le puede hacer inducción del vómito? En general, la guía recomienda no hacerlo, ¿sí? el, Nosotros no tenemos como unos elementos para hacer inducción de vómito y el jarabe de ipecacuana fue recogido y no existe en Colombia. Sí existe en otras partes, pero acá en Colombia no existe. Entonces, la inducción del vómito no es una buena recomendación en la gran mayoría de las intoxicaciones, sobre todo en aquellas que tienen corrosivos, ácidos, álcalis, o en aquellos pacientes que han deteriorado su estado de conciencia y que se pueden broncoaspirar y empeorar la situación clínica que ya estaba fea y ahora puede estar peor. Entonces, la guía hace como una especie de desguice donde dicen, no, nosotros preferimos no aconsejar muy bien esto, pero sí aconsejamos en algunos pacientes hacer otras medidas, como son el lavado gástrico. Entonces dice, mira, háganle lavado gástrico a los pacientes. Se les puede hacer, no a todos se les puede hacer, porque también habrá pacientes que porque han ingerido también algunas sustancias, como los carburos, los ácidos, los álcalis, o algunos pacientes que sin haberles asegurado la vía aérea porque están inconscientes, pues no se les puede hacer lavado gástrico. Ahora que el médico tendrá que evaluar a qué paciente le hace lavado gástrico y está indicado y en cuáles no, definitivamente no se le puede hacer lavado gástrico. En el lavado gástrico guarda relación con la ventana de oportunidad. Digamos que una persona se beneficia de un lavado gástrico cuando el tiempo transcurrido entre la ingesta del medicamento tóxico y el contacto con el médico es temprano. Digamos que la principal es en la primera hora, pero después de 4 o 6 horas la posibilidad casi que no existe de beneficio porque habrá pasado todo el tóxico ya al duodeno, al intestino delgado, y entonces así le hagan lavado gástrico, pues no le va a servir. Hay excepciones. Entonces, hay medicamentos o sustancias que inhiben la motilidad gástrica o que se adhieren fácilmente a la mucosa gástrica como el fósforo blanco, en las cuales se puede hacer lavados gástricos tardíos, pero son excepciones. Así que todos los productos no se les debe hacer lavado gástrico tardío porque no se benefician y se somete el paciente a un riesgo de la broncoaspiración. Con respecto al uso de el carbón activado se presenta en polvo para diluir y una cucharada de carbón activado tiene 15 gramos de producto. Entonces, se debe diluir más o menos esto en 4 mililitros de agua o de solución salina normal, puede ser con agua, y por cada gramo de carbón activado. Entonces una persona va a requerir, por ejemplo, por 80 kilos, pues 80 gramos. Y como lo va a diluir
en 1 gramo por cada 4 mililitros sería 8 por 4, 32, requeriría 320 mililitros del agua para poderlo diluir. Esa es como la concentración a la cual se le debe dar al paciente. Eso con respecto al que viene en polvo. Pero hay uno que ya viene preparado, que viene en unos frascos de 50 mililitros perdón, unos frascos de 200 mililitros por 50 gramos. Entonces, un paciente pues va a requerir un poco más, el adulto, de un frasco de esos. Entonces, ya viene preparado y ya sería mucho más fácil la administración, la cual puede ser, si el paciente está consciente y colabora, que se lo tome. Y si no, pues se le va a pasar por la sonda orogástrica, o nasogástrica que tenga el paciente. Esa es como la instrucción. El carbón activado se suele usar una sola dosis, excepto en pacientes que han ingerido productos que tienen circulación enterohepática. O sea que el producto después del hígado, pasa al hígado y después regresa al intestino a través de la bilis. En ese caso es mejor darle 1 o 2 dosis más, ¿sí?, de carbón activado para poder absorber ese tóxico cuando regresa al intestino a través de la bilis. Es como la excepción de la norma, pero en general debería ser solo una vez. El carbón activado casi siempre está o produce estreñimiento y a veces hasta impactación fecal. Entonces se recomienda casi siempre usar catárticos después de administrar carbón activado. Dietilenglicol tal vez es el que más hemos usado y el que menos riesgo tiene para el paciente. Entonces, cada vez que ustedes den carbón activado, deberían darle un catártico para eliminar el carbón del intestino, porque podría llevarlo a un estreñimiento o incluso hasta una obstrucción intestinal. Un activado no se le debe dar a todos los pacientes. Pacientes, primero, que el producto no se adhiere al carbón activado. Entonces, Iván nos lo estaba mencionando, digamos que los hidrocarburos, los ácidos, los álcalis y todos los metales pesados no se adhieren al carbón activado y entonces no se les puede eh, dar a esas intoxicaciones. Pero en algunos pacientes que sí se benefician, pues se les debe carbón activado. Hay otras veces que está contraindicado dar carbón activado. Entonces, ustedes no deben dar carbón activado en pacientes inconscientes, ¿sí?, sin la protección de la vía aérea, porque la broncoaspiración de carbón activado puede ser mortal. Entonces, ahí tendríamos que mirar, bueno, se le puede dar carbón activado por el gran beneficio, pero primero tendría que estar intubado. En otros pacientes que estaría contraindicado, son aquellos que tienen lesiones esofágicas, por ejemplo, por corrosivos, ácidos o álcalis, porque la mediastinitis, el carbón se va a ir a mediastino y también va a tener complicaciones graves. Tampoco el carbón activado se debe dar en aquellas personas que tienen sospecha de perforación intestinal o ilioadinámico, ¿sí?, por la misma causa. Se adaptaría el tubo digestivo en caso de ilio. Entonces, mira que no todos los pacientes se benefician de carbón activado. También, precisamente las sustancias que no se adhieren a él, pues también hay que considerarlas, donde ahí ya no habrá ningún beneficio. En las carbón activado. Con respecto al uso después de catárticos, pues casi siempre cuando se ha dado carbón activado se deberían dar. También hay otras medidas de detoxificación. La irrigación intestinal se ha abandonado, no se está usando, también porque eran grandes volúmenes de líquidos, causaba trastornos hidroelectríticos, mucho vómito y broncoaspiración. El uso de la sonda nasogástrica debe ser solo durante y después se debe retirar. Siempre no retiramos la sonda y 2 días después el paciente sigue con una sonda que lo predispone a la broncoaspiración. Finalmente, mirar los antídotos de los pacientes, porque algunos medicamentos, algunos productos tienen antídoto y se puede como revertir la intoxicación con el antídoto. Ya nos lo había mencionado Iván,
y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay unas intoxicaciones graves que superan obviamente los niveles bajos de complejidad y requieren a veces cuando los productos son hemodializables, pues hacerle hemodiálisis o hemoperfusión para poder retirar el tóxico de la sangre. Y en algunos casos casi anecdóticos, hasta la cirugía se ha hecho en pacientes que han ingerido sobre todo drogas y se han obstruido, ¿sí? Y hay que, el riesgo de que una uva de esta se reviente y se muera el paciente es muy alto y se prefiere llevar hasta la cirugía. Incluso anecdóticamente también ha habido cirugías gastrostomías para erradicar el fósforo blanco de aquellos productos que ustedes conocen como martinitas usados en la Navidad, porque este producto se ha adherido al estómago y esto a veces hay que hacer hasta endoscopia para retirarlo porque se adhiere y se forma como una plastilina que se junta a la pared intestinal y es difícil que en el lavado gástrico normal y a veces esto, como una intoxicación, el tóxico, porque lo que va a hacer falla hepática y se va a morir o va a requerir un trasplante hepático. Entonces, hay que usar toda el duodeno, como ya le dije, se vuelve como una plastilina, esa es la consistencia, y se adhiere a la mucosa gástrica y la tapiza, y a veces hay que inyectar agua para retirarla, absorberlo, entonces lo pueden hacer los gastroenterólogos. En algunos casos excepcionales, pero muy excepcionales, han requerido hasta riesgo de muerte por falla hepática. Entonces mira que lo que yo quiero es la individualización de las intoxicaciones, o sea, el manejo de cada paciente es diferente, todos no son iguales, a todos no se les puede hacer lo mismo. Entonces, habrá algunos que ni siquiera sonda se les puede poner. Por ejemplo, los que tienen ácidos o álcalis, no se les puede poner sonda. Entonces, la limitación es muy grande, porque no les pueden poner sonda, no les pueden hacer lavado gástrico, no les pueden dar carbono activado. Sí, ¿entiendes? Entonces, uno no podría casi que hacerle nada si esto no medidas de sostén. Entonces, no generalizar ese tratamiento para todas las intoxicaciones, sino es individualizar. Eso es como el mensaje que yo les quería dar. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, mañana ustedes tienen ECAES, el lunes vamos a empezar con ojo rojo, el martes, María Fernanda, tal vez hagamos